Olá, buenos días a todos e todas. Em nome do Instituto para Desarrollo Sustentables, le damos a bem-vinda à nova exposição de nosso colóquio. E hoje dia tenho o gosto de apresentar ao Dr. César Cárdenas, que é investigador do Departamento Científico do Instituto Antártico Chileno. É, además, investigador principal do Instituto Milênio de Biodiversidade de Ecosistemas de Biodiversidade Antártica e Subantártica. E, además, ele chamado BASE, é biólogo marino da Universidade Austral, possui também doutorado em Biologia marina em Nova Zelândia, e, además, investiga organismos bentônicos. É muito ativo em termos de conservação antártica e sempre participa das convenções internacionais representando a Chile e a conservação da biodiversidade nessa região. Um gusto, César. Te doy a palavra. Gracias por estar aqui. Muchas gracias, Juliana, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Aquí es la 1 de la tarde en Magallanes, así que vamos a partir de inmediato y vamos a compartir la pantalla y ahí creo que la tienen ya en visual. Así que hoy día yo les voy a contar un poco del trabajo que realizamos en Antártica en términos de el manejo de los recursos y la conservación de los ecosistemas marinos. Como ustedes saben, Antártica es un continente único. Por muchos años se consideró el más aislado del resto del planeta, y por las mismas características que tiene, por ser el más helado, el más alto, estar flanqueado por esta gran corriente circumpolar. En ella ha evolucionado una fauna muy particular y única, adaptada a estas condiciones muy frías y estables, que la han hecho muy particular y característica, pero que está siendo sometida a cambios. Y en términos de Antártica, probablemente muchos de ustedes han oído hablar del Tratado Antártico, uno de los que se llaman tratados más exitosos en las últimas décadas, el cual fue establecido en el año 61 y está compuesto por 56 países, y estos países, digamos, son los responsables de salvaguardar. Y en ese momento que se estableció el tratado, se dejó Antártica como un continente destinado para la paz y la ciencia. Y dentro de este tratado hay una serie de acuerdos, y hoy en día me voy a enfocar en el que, principalmente en el que vela, digamos, por la conservación de los recursos marinos y su uso sustentable. La historia de la Antártica no está necesariamente relacionada solo a la investigación o a la exploración en sí, sino que está relacionada a la explotación de recursos marinos. Y es así como en los años 20 comenzó una fuerte explotación de las ballenas, de diferentes especies de ballena, en cual en su pic llegó a 3 millones de toneladas, digamos, extraídas. Y después en los años 60 empezó a decaer y comenzaron a explotarse otros recursos. En este caso ahí ustedes ven en rojo los recursos, digamos, distintas especies de peces empezaron a explotar y fueron explotadas fuertemente, lo cual llevó, digamos, al colapso de varias de las poblaciones que se explotaban en esa época. Y posteriormente comenzó la explotación del krill, que como ustedes pueden ver al comienzo era bastante fuerte y después comenzó a caer. ¿A qué se debe esta caída? Al establecimiento de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, conocida por su sigla en inglés como CAMELAR o CRUMA en español, la cual entra en vigor en el año 82 y está formada por 26 países. Esta comisión se adoptó debido a lo que le mostraba recientemente, el fuerte interés en esa época, a fines de los 70, por explotar masivamente el krill por parte de una flota, la flota de la Unión Soviética principalmente, que era, por decirlo de alguna manera, gigante, y del gran interés que tenían otros países como Japón.
Como decía, esta comisión entró en vigor el 82. Eh, una de sus principales características es que está asesorada por su comité científico, el cual es un ente, un organismo que asesora a la comisión, la parte política, digamos, y que basa todas sus decisiones en la mejor ciencia disponible. Y hay una serie de reglas o llamadas medidas de conservación que regulan y protegen los recursos marinos que existen en el área de la convención. Esto es un poco un esquema para mostrarle cómo está la Secretaría de Camelar, que está basada en Hobart, y sus dos principales entes, que son la comisión, que como decía es la parte política, y el comité científico, el cual asesora a la comisión a través de una serie de grupos de asesores que posteriormente llevan las decisiones a la comisión. Em, en el texto de la comisión obviamente tiene una serie de artículos, pero uno de los principales es el artículo 2, el cual, digamos, describe el objetivo de la comisión, que como lo pueden ver está ahí, cuál es la conservación de los recursos vivos marinos antárticos. Y para sus fines, digamos, de esta convención, el término conservación incluye el uso racional de los recursos. Em, Se explotan varios recursos en Antártica y los principales son el krill y dos especies de bacalao. Ahí pueden ver en el mapa a la izquierda el área de la convención con sus distintas subáreas de la FAO, y ahí, digamos, depende de algunas áreas, está prohibida una u otra pesca, digamos. Como les decía, en términos digamos, de extracciones, tenemos al bacalao, dos especies de bacalao. En la parte superior está el subantártico, que se pesca principalmente en la zona de la península y las Islas Georgias del Sur, y en la zona subantártica del lado este, más bien del continente. Y después está la especie del bacalao antártico, que se explota principalmente en la zona verde que ustedes ven del mapa, que es la zona del mar de Ross, y algunas capturas en el mar de Amundsen, un poco más al norte, más cerca de la península. Esas son áreas específicas donde se permite la pesca. En el caso, por ejemplo, de la península, debido a la sobreexplotación que hubo en el pasado y a la protección que existe de los organismos del fondo, no existe pesca de bacalao en todo el sector de la península. Y en términos de biomasa, la pesquería más grande es la pesquería del krill. Como les decía, hubo un boom en los años 80 y 90, producto de una gran flota que era principalmente la Unión Soviética. Después, con la caída de la Unión Soviética, las capturas cayeron bastante por muchos años, hasta los años 2000, sobre el 2015, donde comenzaron a subir de nuevo y llegan a las 400.000 toneladas. El récord está en 450.000 toneladas, que fue en el año 2020. Con un poco más de detalle pueden ver ahí las capturas. Esto es en la subárea 48.1, que es más o menos la península occidental, que es donde es el gran foco de la pesca en este momento, y pueden ver que hay un límite de captura fijo, que son 155.000 toneladas, y eso se alcanza todos los años. A través de las reglas que tiene Cameron, por ejemplo, una vez que se llega a ese límite, los buques tienen que salir de esa zona y trasladarse a otra zona donde aún exista cuota, o simplemente se termina la temporada. Y en términos de la flota, el número de barcos está en la línea azul, y podemos ver que no varía entre 12, que ha sido el máximo, hasta 9, o esta temporada que está por 8 o 9 de nuevo. Esa más o menos es la flota. Como le decía, todo está regido por medidas de conservación, las cuales son discutidas y adoptadas por la comisión, y antes de eso viene toda la parte técnica que se discute en los grupos de trabajo, working groups, que están en línea verde, en color verde en ese diagrama, y que asesoran al comité científico, digamos, entregándole las directrices, por lo cual después la comisión adopta las medidas. Ahí podemos ver más o menos cómo se distribuyen en las capturas. En términos de biomasa o de capturas de krill, son 600.000 toneladas, lo cual corresponde a menos de un 1% de la biomasa total de krill de la Antártica, que está estimada en 400 millones de toneladas. Y como les mostraba el gráfico anterior, en general
las capturas no llegan a superar las 400.000 toneladas o 450.000 toneladas. Como le decía, la pesca está muy regulada y los buques tienen que ir reportando y así se hace un forecast o se hace un pronóstico de cuándo se va a cerrar la pesquería. Los buques en teoría tienen que reportar cada un mes, pero lo hacen cada semana y a medida que se va acercando el cierre o va a completar la cuota, los buques tienen que reportar a diario y así se va sabiendo, digamos, que no se sobrepase cuándo se va a cerrar y que no se sobrepase el límite. ¿Qué pasó aquí? Bien, como además de estas estrictas medidas de conservación que regulan las capturas, los reportes, las posiciones, cuando un buque entra a la zona de pesca, cuando sale, todo eso son los países los que informan, no son las empresas, digamos, son los países. Cameron en el año ya, a principios de los años 80, estableció un programa de monitoreo de los depredadores dependientes del krill, el cual se llama el Programa de Monitoreo del Ecosistema, también llamado por su sigla en inglés KEMP, el cual mide una serie digamos, de indicadores a lo largo de la península de nuevo que ayudan a la comisión a tomar sus decisiones en base a si es que existe un efecto o no en las poblaciones que dependen del krill. Hoy en día la tecnología ha avanzado y además de hacer esas mediciones que en esa época eran más de terreno, de medir, contar el número de parejas, hoy día se usa tecnología satelital, por ejemplo, para ver a dónde van a comer los pingüinos, cuál es su esfuerzo, a qué profundidad, y así hemos estado entendiendo un poco mejor cuáles son los potenciales riesgos que tiene la pesca y el traslape, digamos, espacial y temporal de la flota pesquera con los pingüinos, por ejemplo, u otros organismos que dependen del krill. También hay un programa ahora de monitoreo a través de cámaras trampas que es también bastante útil para acceder a esos lugares donde no hay bases que están todo el año. O sea, en el verano los científicos llegan, sacan sus datos y después pueden analizarlos. Pero como les contaba, el ambiente está cambiando. Camelar fue, digamos, un líder en la precautoriedad a través de estos tipos de iniciativas que les mostraba recién. Pero el problema es que el sistema está cambiando, Antártica está cambiando, hay una serie de cambios físicos, tanto a nivel de temperatura del aire, temperatura del océano, lo cual ha acarreado una serie de otros cambios como colapso de plataformas de hielo, la disminución del hielo marino, tanto en cobertura como en espesor, em, el retroceso de los glaciares y obviamente todo eso lleva una serie de cambios en el ecosistema, desde el nivel de los productores primarios hasta obviamente los distintos niveles de la trama trófica y obviamente llegar a los depredadores que son los organismos como que les estaba hablando recién. Así ya hay estudios que muestran un poco, en general, se habla de quiénes serán los ganadores, quiénes serán los perdedores, cuáles serán las consecuencias, por ejemplo, del calentamiento en las comunidades bentónicas. Hoy día de manera, digamos, hay un acuerdo que en general van a ser negativos, también en el caso del krill. También hay efectos positivos en el caso de los productores primarios, pero hay una serie de interacciones que aún estamos tratando de, de entender y esto es lo que hace tan complicado el manejo y la conservación de los recursos y por eso es que en el título puse lo complicado que era o cómo tratamos de balancear toda esa información para seguir manteniendo la precautoriedad en la extracción de los recursos. Esta es una información generada por SCAR, el Comité de Investigaciones Antárticas, que lanzó el año pasado un resumen para los tomadores de decisiones. Un poco, valga la redundancia, resume los principales efectos a nivel de atmósfera, océano y de la vida marina, como se ve ahí, digamos que en algunos casos hay cambios en la distribución de especies, en el caso de los bentónicos hay efectos negativos para los organismos, por ejemplo, calcificados, obviamente por la acidificación del océano, y hay especies que están en un alto riesgo, como el caso de los pingüinos emperadores, de lo cual
nuestra colega Juliana ha estado hablando bastante en los últimos días y bueno, va a seguir, entiendo, hoy día hablándonos de eso. Eh, Día a día seguimos batiendo récords. Este es un gráfico que vi hoy día, digamos, de cómo ha ido cambiando el espesor del hielo marino y podemos ver cómo se ha ido debilitando, digamos, cada vez es más delgado y esto obviamente tiene efectos sobre muchas especies. Y algunas especies de las que se están viendo afectadas son aquellas que dependen del krill, directa o indirectamente. Por ejemplo, aquí hay un caso de el pingüino barbijo que se alimenta principalmente del krill y es uno de los que se está viendo más afectado en términos generales. Y hay otras especies que les está yendo mejor de alguna manera, que son, por ejemplo, el pingüino papúa, que se alimenta de krill principalmente, pero también se puede alimentar de otras especies como eh, un pez nototénido, que es el caso de este video. Este es un video de una cámara con un sensor GPS que nos ayuda, como les decía y les mostraba en ese gráfico al comienzo, a comprender un poco cuáles son los patrones de forrajeo de los pingüinos, analizar si es que hay algún tipo de traslape con la flota pesquera y desde luego nos ayuda a entender qué pasa cuando existen cambios ambientales, que les voy a hablar en unos minutos más. Aquí vamos a ver a nuestro pingüino que llega a la superficie y siga tratando de tragarse ese pequeño bocado de alguna manera. Aquí tenemos una foto, una linda foto de las tres especies de pingüinos que encontramos en la península, los Adelia, los barbijo y los papúa, y ellos tienen, como les decía hace un minuto, tendencias diferentes. Uno de los grandes problemas, como les decía, hay muchos cambios físicos que pueden afectar directa o indirectamente a la especie. El principal en este momento es que el krill ha sufrido se está moviendo hacia el sur, se está comprimiendo su distribución. Ahí se puede ver en el gráfico de la izquierda cómo antes estaba ampliamente distribuido y hoy día se sabe que si bien la biomasa se ha mantenido relativamente estable, sí se ha migrado hacia el sur. Esto se suma a cambios ambientales y como decía, hay especies que parecen verse más perjudicadas, no solo con los cambios ambientales, sino también los cambios en la alimentación. Y ahí podemos ver cómo hay tendencias claras si uno analiza las distintas especies y a la vez hay tendencias a nivel de colonia. En este caso, las que están rojas están, digamos, disminuyendo, las que están en verde se mantienen y las que están en azul están creciendo. Y ahí podemos ver cómo hay tendencias, si bien hay tendencias generales, también hay cambios dentro de la península, lo cual hacen aún más complejo en términos de manejo. Y como le decía, también hay cambios ambientales bien fuertes y al parecer hay especies, como el caso de los Adelia, una de las especies que está viéndose más afectada en algunos sectores de la península, principalmente al sur, ya que al parecer no tolera, por ejemplo, estas temporadas más lluviosas, digamos, y con menos precipitaciones sólidas, digamos, nieve principalmente. Y eso hace que bajen las temperaturas y que tengan problemas. Acá hay un ejemplo de lo útil que son las cámaras trampa que les mostré al comienzo. En este caso pueden ver una gran nevada fuera de temporada y a la derecha pueden ver los efectos que puede tener en el número de pollos que tiene esa colonia. Y estos son los tipos de cambios que están ocurriendo ambientales que están afectando a las colonias. Hace bueno, este año no tanto, pero el año pasado recuerdo en una de las bases que trabajamos más al sur en Yelcho, hubo mucha nieve tarde en la temporada, por lo tanto los pingüinos llegaron y no había sustrato y no había lugar para que ellos pudieran poner sus huevos. Y así la temporada se fue corriendo, digamos, y seguramente eso va a tener un efecto en el número de pollos, digamos, que se puedan estudiar en el futuro. Aquí vamos a hablar ahora de nuevo de nuestro amigo el krill. Y como les decía, si bien hay cambios ambientales, hay cambios en la distribución del krill, no así tan claramente en su biomasa. El problema principal de la pesquería en este momento no es tanto
cuánto se está sacando, sino dónde y cuándo. Uno de los grandes problemas que se está viendo ahora es la concentración de las capturas. Aquí podemos ver en los distintos cuadros cómo eran las capturas en los 80, en la década de los 90, en los 2000 y en los últimos años, en los 2010. Y vemos cómo al comienzo se distribuía más hacia el mar de Drake, hacia la izquierda, digamos, desde las islas Shetland del sur, y con el tiempo se han ido concentrando fuertemente en la zona del Bransfield, digamos, el estrecho que está entre la península y las islas Shetland del sur, en donde es una zona que hay muchas colonias. Y como se puede ver ahí, las capturas han, si bien han aumentado, no, el aumento no es, como les mostré al comienzo, no es tan fuerte, pero sí la concentración es muy clara año a año en ese mismo lugar. Em, por ello, y gracias a las tecnologías que se están utilizando ahora, como les decía, tratamos de entender cuál puede ser el problema. Aquí este gráfico nos está mostrando esta animación, digamos, hacia dónde, esta es una colonia particular específica en Isla Armonía, nos está mostrando cuáles son sus viajes de alimentación. Y a través de un estudio complementario, por ejemplo, a través de hidroacústica, digamos, nosotros podemos entender dónde está el krill en un momento particular y entender un poco cuáles son años de mayor krill o menor krill. Ese es otra de las grandes problemas que tenía Camelar, que sus cuotas han sido fijas, esos números que yo les mostré al comienzo, de 155.000 toneladas, por ejemplo, para la península, es fijo año a año y no se hace una reestimación. Es- este límite fue basado en un censo de krill que se hizo en el año 2000 y que recién se volvió a repetir en el año 2019. Por eso mismo y por todas estas evidencias y nuevos cambios que estamos viendo es que se está tomando determinación para que se aumente el monitoreo como yo les decía que se hizo en los años 80 ya no nos sirve, ya no es tan útil y además se necesita estimaciones regulares o mediciones regulares del krill para ver qué pasa en años de, hoy día se sabe que hay años de más krill y años de menos krill, entonces no podemos sacar la misma cuota teniendo en cuenta, digamos, que hay inviernos más malos, que significa que en el verano va a haber menos alimentación. Este, por ejemplo, es un estudio que publicamos hace muy poco, que le decía que nos ayudaba un poco con data satelital de clorofila, los datos de tracking de pingüinos y la acústica, y nos ayudó a entender la problemática de que, digamos, hay inviernos más cálidos, por ejemplo, que pueden tener un efecto sobre las poblaciones y a su vez años, digamos, donde baja la clorofila. Posteriormente hay menos alimento, hay menos krill y esto hace que los pingüinos tengan que ir más lejos, digamos, no van en un año normal, en este caso la línea de color azul, los pingüinos, digamos, tenían que ir más cerca y en un año con menos krill tienen que ir más lejos y bucear más profundo. Y de nuevo, ¿por qué? Porque el alimento no estaba disponible más cerca, digamos, por lo tanto significa un esfuerzo mayor para las colonias. Entonces, em, como le digo, esto ayuda a mostrar que no se puede seguir con una cifra o una cuota fija porque, eh, digamos, por decirlo de alguna manera, son mucho más comensales que están llegando a la mesa y hay días o años, digamos, o temporadas donde la comida no es la misma y no alcanza para todos. A pesar de que, digamos, las capturas todavía sean bajas para estas colonias que están ubicadas en estos lugares específicos que han sido explotados recurrentemente, no da lo mismo. Y a esto le sumamos el incremento del número de ballenas. Hoy día se sabe que se estima que son más de 11.000 ballenas jorobadas, por ejemplo, una fuerte recuperación de su población en la península, lo que hace que, digamos, haya aún más demanda por el recurso. Todo ello, como les decía, hace que hay una serie de presiones sobre el ecosistema
desde el punto de vista ambiental como también de las actividades humanas que hacen necesarios aumentar aún más el esfuerzo para conservar los ecosistemas y desde luego para manejar de una manera precautoria los recursos. Este es un estudio que salió el año pasado que, digamos, tomaba las distintas medidas de conservación que existen hoy en el tratado y cuáles serían sus efectos si no cambiamos. Hay una serie de especies aquí, pero me quería enfocar en el pingüino emperador, que es el que vemos más arriba, y cómo su población sería aumentada de manera muy significativa. Estamos hablando que más del 70% de su población se vería afectada negativamente. Y por ello, y bueno, y esos cambios los estamos viendo ya, digamos, aquí estamos hablando de proyecciones, pero ya se están viendo cambios. Aquí vemos un ejemplo de una foto satelital de una colonia particular que se ve ahí en el circulito, cómo año a año se va ubicando para la época reproductiva y por ejemplo en el año 2022 la misma imagen se ve que no hubo formación de hielo. Entonces hay un efecto directo, digamos, de los cambios ambientales sobre sus colonias. Aquí de nuevo una imagen de Sentinel, donde se ve dónde se supone que debiese estar la colonia de pingüino emperador, en este caso de la isla Smiley, y a esa fecha no había formación de hielo marino, lo cual obviamente produce efectos directos sobre la reproducción de la especie. Hay una serie de esfuerzos que pretenden, digamos, relevar la importancia de esta especie y esto ha sido llevado tanto al tratado como a CAMELAR a través de la nueva evidencia. En este caso, por ejemplo, hay dos ejemplos de uno donde los pocos datos de tracking que hay de pingüinos, de juveniles de pingüino emperador, nos muestran que la distribución de ellos, digamos, de los viajes, es mucho más amplia de lo que se pretende o se busca conservar, lo cual, digamos, es una alerta bastante fuerte. Otro ejemplo es el artículo que salió hace un par de años de esta gran colonia o zona de nidificación de peces de hielo, una de las especies que fue explotada fuertemente en el pasado y que hoy día se está recuperando. Salió el artículo en la literatura, ha sido llevada a los foros, a cámara específicamente para eh, protegerla o otorgarle de alguna manera una protección extra. Lamentablemente el año pasado no se pudo acordar por temas políticos. Hay países que se opusieron porque, según su punto de vista, esto ya está protegido. Entonces, de alguna manera buscan argumentos que eh, hacen difícil llegar al consenso, que todos los países se pongan de acuerdo y no se pudo proteger. Afortunadamente, existen herramientas o medidas de conservación que tiene Camelar para proteger. Como le decía, por ejemplo, en la zona de la península no es posible pescar, hacer arrastres de fondo y en los casos que sí se da fuera de la península o en otras zonas de pesca, hay una medida de conservación que protege estos ecosistemas, los ecosistemas marinos vulnerables y depende de lo que vaya saliendo en la línea de pesca, digamos, los buques tienen que abandonar, informar y abandonar inmediatamente. Así que de alguna manera, si bien existe protección, como les decía, en base a todos estos cambios que estamos viendo, es muy importante em, seguir o, digamos, aumentar los esfuerzos y las formas de proteger a este tipo de especies. Este es un video de un icefish, una especie de pez de hielo. Captaba aguas, bueno, relativamente más o menos, estos son 50 metros, pero podemos ver que alcanzan un gran tamaño y que son estas especies que si bien, como les decía, están protegidas, hoy día es clave otorgarle mayor protección a través de diferentes tipos de medidas de conservación. En ese sentido, Chile junto a Argentina están trabajando en eso desde el 2017, digamos, para proteger no solo al krill, sino que a los ecosistemas en general.
Desde el 2015 se ha empezado a trabajar en distintos talleres internacionales, juntando datos, discutiendo cuáles podrían ser los objetivos de conservación. Y ya en el año 2017 se presenta una propuesta preliminar, la cual se oficializó ya como una medida de conservación para proteger un área específica de la península antártica. Se ha presentado desde el 2008. Sin embargo, como les decía, lamentablemente, para bien o para mal, el Tratado eh, Antártico toma todas sus decisiones en base al consenso, por lo tanto, deben estar todos los miembros de acuerdo para adoptar una medida, esta o cualquier otra medida. Em, Como les decía, principalmente esta propuesta busca proteger una serie de objetivos que están agrupados en hábitat representativo, ejemplos de hábitat representativo tanto bentónicos como pelágicos. Se busca proteger procesos también pelágicos y bentónicos, áreas importantes para mamíferos marinos y aves que, como lo hemos visto a lo largo de esta presentación, eh, precisamente coinciden justo con la zona donde se extrae el krill. Por lo tanto, también es importante proteger esas áreas importantes de los ciclos de vida de organismos de organismos zooplanctónicos y desde luego del krill. Por lo tanto, esos también son parte de los objetivos que esta propuesta pretende proteger. Así como les decía, en el año 2017, en base a todos estos análisis y estos objetivos, em, se propusieron áreas prioritarias para la conservación, que son esos polígonos que ustedes ven en azul o celeste, dependiendo de la pantalla. Y respondían a los distintos objetivos de conservación. Así la península em, el norte de la península antártica obviamente era una zona muy importante porque agrupa muchas de las áreas de alimentación de pingüinos, aves voladoras y de mamíferos marinos. Entonces obviamente el análisis fue marcado inmediatamente como una zona prioritaria. Y más abajo habían otros objetivos que eran más importantes, donde había menos colonia, pero sí tenían una importancia para las comunidades bentónicas. Por ejemplo, en el caso de la isla Margarita, también es una área de reproducción de krill, que se cree hoy día que esa zona abastece a todo el norte de la península. Desde ahí, digamos, sale el krill que posteriormente abastece a todo el resto de la península y que obviamente es utilizado tanto eh, por los depredadores de este organismo como también por la flota pesquera. Y más al sur, por ejemplo, en el caso está la única colonia de pingüinos emperadores que existe en la zona occidental de la península, que también obviamente era un objetivo importante que debía ser cubierto. Esto más que nada para eh, mostrar cómo quedan mapeados los distintos objetivos. Estamos hablando de más de 140, digamos, capas de datos que se usaron en el ajuste final que se hizo a través de este software que era el Marksan en ese tiempo, en el 2016. Se ha ido reforzando con nueva evidencia, el caso, por ejemplo, de los pingüinos emperadores que ha salido últimamente, de colonias nuevas que han aparecido, la importancia en la zona, en la punta, digamos, de la zona occidental de la península, con colonias muy grandes de pingüinos Adelia que antes no estaban descritas y que hoy día se sabe que sí son importantes. No así en el lado sur, donde las poblaciones de Adelia están disminuyendo. Es así como se crea este modelo que tiene dos tipos de área de protección, una zona de protección general, que es la más oscura, donde la idea es prohibir la extracción de krill, y las zonas más grises donde sí se puede hacer la extracción. Como le decía, esta es la zona más importante de pesca de krill, por lo tanto, hubo que ser muy cuidadoso en cómo proponer estas áreas para evitar, digamos, que se produciera un desplazamiento que mal se sacara a la flota de un área para que se fuese
a pescar a otra, digamos, porque esta es una medida de conservación aparte que no puede influir las capturas, digamos. Así que son cosas que van paralelas y hoy día, de hecho, se está en esa discusión, o se va a discutir eso de cómo avanzar en armonizar la pesquería y el manejo del krill con una iniciativa que, si bien el krill es un componente y muy importante, incluye una serie de otros objetivos de conservación, como les mostré. Así que en general, como les decía, hoy día es muy importante seguir entregando nueva evidencia, implementar nuevos esfuerzos. Como decía, la Antártica ya no es como la conocíamos, no podemos seguir manejándola como se manejaba en los años 80. Es urgente aumentar el nivel de protección, de precautoriedad, para que, digamos, esto no tenga un efecto sobre los predadores y sobre todo sobre el ecosistema, ya que es un ambiente que está cambiando. Y por ello también es importante la generación de ciencia, de nueva evidencia, que a la vez como científicos seamos capaces de traducir esta ciencia en un mensaje claro y directo para los tomadores de decisiones, para que a su vez ellos lleven este mensaje, digamos, a las distintas instancias y se pueda entender por qué es importante adoptar nuevas medidas. Como decía, hay una fuerte discusión en este momento de que para algunos países, hay que ser la salvedad, y hay toda una discusión de qué significa el uso racional. Para algunos países el uso racional significa el derecho a pescar y esa es una de las discusiones clave en este momento, digamos, de que desde el punto de vista de la ciencia estamos tratando de empujar para que se entienda que si bien existe el uso racional y existe, eh, digamos, la extracción de recursos, hoy día hay que ser mucho más precautorio porque es claro que ya se están viendo los primeros efectos y que en el futuro podría ser aún más fuerte el efecto negativo teniendo en cuenta la variabilidad ambiental que estamos viendo y los efectos que tiene sobre el ecosistema en general. Y así más o menos termina este pequeño barniz de cómo, digamos, se trabaja en Kruma o Camelar y de cuáles son las problemáticas y el complejo balance de la conservación con el uso racional de los recursos. Muchas gracias, César. Increíble su charla. Yo tengo muchas preguntas, pero quiero que el público también tiene, entonces dejo las mías por último. Eh, no sé si tiene ahí en Zoom o en la sala, si tiene alguna pregunta. Por acá hay una pregunta, Juliana. Ya. No sé si Adelante. ¿Me escuchas, César? Sí, Sí, perfecto. Ya. No, mi pregunta, viendo lo que presenta, como que es súper complejo, agradezco, súper interesante, creo que aprendí demasiado, tendré que seguir procesando, pero tengo como la sensación de que de alguna forma los estudios que tú muestras, las recomendaciones que están tratando de llevar adelante refieren a una actualización de lo que ustedes están viendo que está sucediendo con el ecosistema en general. Y mi pregunta refiere a cómo ustedes proyectan lo que puede suceder en los escenarios más realistas quizás, ni siquiera quisiera decir como los más dramáticos, porque pareciera que ser que esos son los que se están confirmando, como de cambio climático, donde la Antártica y el Ártico parecen ser como los lugares donde más se exacerba como el calentamiento, y el impacto que tienen estos ecosistemas, qué tipo de repercusión puede tener en ecosistemas, o sea, por ejemplo, de la costa chilena, que supongo que hay algún grado de conexión importante ahí. Sí, gracias por tu pregunta. Sí, respecto a estas proyecciones, también es parte de la discusión actualmente de cómo de alguna manera mejorar, digamos, la inclusión de estos escenarios de cambio
en las decisiones que se están tomando. Ahí les di un buen ejemplo de cómo se tomaba, se tomaba o sea, cómo se toma la decisión o cómo se decide la cuota, por ejemplo, en una cosa fija que se ha hecho por año y que hoy día ya no se puede, digamos, seguir así. Como tú bien decías, los cambios, las proyecciones, hay muchas que ya se están viendo. Los récords de disminución de hielo eh, se baten mes a mes, especialmente los últimos 12 meses. Eh, la presencia o qué tan recurrentes se están haciendo estos ríos atmosféricos también están trayendo efecto. em, las olas de calor que estamos viviendo, todo eso está teniendo un efecto directo sobre no solo los ecosistemas. Hace poco vimos un artículo también de cómo el debilitamiento, digamos, y el calentamiento de las corrientes que vienen más profundas están teniendo un efecto y van a tener un efecto sobre el derretimiento de las plataformas de hielo. Y obviamente todo eso va a tener un efecto también porque nosotros hablamos de esta correa transportadora que son las corrientes que unen a Antártica, o sea, no que unen, que salen desde ambos polos y que circulan por todo el planeta. Digamos, sin duda esto va a producir un cambio. Los últimos artículos que han salido en los últimos meses han sido bastante algunos lo han llamado de apocalípticos, pero es una realidad, digamos, y esto puede cambiar toda la forma eh, cómo se está, digamos, este balance, cómo se están moviendo las cosas, cómo están sucediendo las cosas, sin duda va a afectar. Y un cambio, digamos, en el transporte de estas masas de agua, obviamente va a traer cambios significativos, no solo a nivel de las costas de la Antártica, sino también, como todos sabemos, la influencia directa que tienen sobre nuestras costas en Chile. Gracias, César. Muchas gracias. El público, ¿alguna otra consulta? Ah, Manuel tiene una consulta. Adelante, Manuel Tironi. Gracias, gracias. Aquí Manuel Tironi. Eh, Mi pregunta es tal vez un poquito más especulativa, así que si es que hay alguien en la sala, allá en Santiago, que tenga otra pregunta, yo puedo esperar, ¿no? Ya, le doy yo nomás. Muchas gracias, César, súper interesante. Aprendí mucho también. Y tengo una pregunta un poquito, claro, un poquito más especulativa, y te quiero llevar a otro ámbito. eh, o a otra perspectiva para pensar en esta relación entre regulación, pesquería, conservación en Antártica, que es con respecto a la cuestión constitucional que nos ha tenido tan ocupados en el último años. Eh, a tu juicio, ¿qué cuestiones podrían ser relevantes desde una perspectiva constitucional para pensar la conservación marina y ecológica de Antártica? ¿Tú crees que hay algo ahí que se pueda, interesante que se pueda hacer? ¿O crees que la cuestión constitucional simplemente le pasa por encima, digamos, a, a estas cuestiones eh, en torno a la conservación, a los recursos pesqueros, etcétera, en Antártica, específicamente en Antártica? A ver, yo creo que, bueno, son regímenes distintos y muchas veces cuando me toca explicar un poco cómo funciona las áreas marinas protegidas en Antártica, son bien distintas cómo funcionan en las áreas marinas costeras de usos múltiples, por ejemplo. Em, pero yo siempre pienso que si bien ahora ha sido muy criticado el escaso progreso que ha tenido Camelar en adoptar áreas marinas protegidas, porque básicamente hay un bloqueo de algunos países. em, Sí, al hablar con gente que trabaja, digamos, en otras instancias en Chile, les llama la atención
la forma de trabajar y cómo, digamos, la ciencia sí puede ser parte del proceso. Yo creo que en Chile de a poco lo estamos viendo, de a poco lo estamos viendo, cada vez se está viendo un poco más. La pandemia hizo lo suyo también, digamos, en torno a relevar la importancia de la ciencia y la traducción del mensaje, digamos. Hoy día lo estamos viendo con la gripe aviar también, cómo se están creando estas instancias em, para traer esa evidencia. Yo creo que esa es esa yo creo que es la clave, como decía, de a poco ha estado entrando, de a poco ha estado entrando eso, y en ese sentido es clave el rol que juguemos los investigadores, los científicos, digamos, en uno, generar información, no sé si llamarla aplicada, pero poner un poco de atención en cuáles son las grandes preguntas, las grandes problemáticas que se están dando en algunos procesos, investigar esa parte y después los resultados que se obtienen, traducirlos, digamos, como yo decía, en mensajes claros, eh, que puedan ser llevados a los tomadores de decisiones para que eso, digamos, se transforme en política. Yo creo que es un proceso que se está dando, que obviamente necesita ser mejorado, pero que sin duda este tipo de instancias nos dan luces de que sí se puede hacer. Y de alguna manera como científicos tenemos que empoderarnos, digamos, y fijarnos en eso, en jugar un rol más clave en eso, en generar nuestro conocimiento, pero además ser capaces de traducirlo y, como yo siempre digo, ir más allá del paper, sino que trabajarlo y de alguna manera de traducirlo en un mensaje claro que signifique necesitamos adoptar una medida en relación a esto. ¿Y por qué es importante esto? Yo siempre digo, y esto lo aprendí en una reunión hace algunos años con tomadores de decisiones, y decía, nosotros tenemos 5 minutos, tú tienes que ser capaz de no perder mi atención y llegar con un mensaje sumamente claro, que yo me lo lleve y lo lleve a mi jefe o a mi superior, digamos, y me vaya con ese mensaje. Y ahí es donde a veces nos perdemos un poco en la pasión que tenemos nosotros digamos, con los datos y los gráficos, y nos vamos un poco, en buen chileno, por las ramas, y ahí yo creo que es la clave, que tenemos que, como decía, ser capaces de traducir ese conocimiento, esos resultados, en un mensaje claro que sea traducible para el tomador de decisiones. Sí, yo quiero agregar además que en el Instituto Milênio Base hay un abogado que trabaja, Luis Valentín Ferrada, que trabaja con temas de derecho antártico, y ele ha estado muy preocupado y publicando sobre la importancia de estar los temas antárticos en la nueva constitución, en que estaba la propuesta anterior, pero no ha sido planteado por nadie para essa nova possível proposta, pero é sumamente importante. ¿Alguna outra consulta? Se não, eu tenho uma consulta na sala. Bueno, eu tenho uma consulta. ¿Ah? ¿Sí? ¿Hay una pregunta por allá? Sí, Sí, Francisca. una pregunta de Francisca Reyes. Francisca, adelante. Hola, hola Juliana. César, muchas gracias por la presentación. Nosotros, junto a dos profesores del IDS, Jonathan Barton y Francisco Urquiza, y a un profesor de la Facultad de Biología, o sea, la casa también de Juliana, el profesor Stefan Gelsich, damos un curso de gobernanza de los comunes. Y en las sesiones de gobernanza de los comunes globales tratamos la Antártida, y efectivamente tenemos dos grupos de alumnos que están trabajando ahora en este caso, y yo les había dicho, sin conocer tu presentación, que yo tenía la sensación de que era importante que ellos exploraran cómo los cambios actuales, que tú planteas muy bien, cambios también físicos, digamos, desafían un tratado que ha sido tremendamente exitoso, pero que quizás ya ¿cómo poder decirlo elegantemente? Quizás está un poco no preparado quizás para enfrentar los desafíos
tanto físicos como yo les planteaba a ellos también tecnológicos. O sea, hoy día hay posibilidades de explorar y explotar recursos naturales que cuando se genera el tratado no estaban. Entonces era mucho más fácil de cierta manera ponerse de acuerdo, no explotar cosas que físicamente o técnicamente no eran posibles. Entonces mi pregunta a ti, porque me parece muy provocador en el fondo que tú plantees eso, un tratado que ha sido considerado muy exitoso, pero que quizás hay que pensar no sé si reformular es la palabra, pero la pregunta específica es, ¿qué, qué espacios ves tú de modificación para la gobernanza del tratado? Eh, y solo como último comentario, lo que tú mencionas de los tomadores de decisión que quieren hablar en 5 minutos, me imagino que viste la película Don't Look Up, pero esa secuencia grafica exacto lo que tú quieres decir. O sea, por favor, explíquemelo en chileno y en corto. Así que no podría estar más de acuerdo contigo en ese tremendo desafío. Gracias, sí. Es bien complejo el tema ese de cómo modificar la gobernanza y de alguna manera lo hemos, lo hemos charlado en algunas oportunidades precisamente con Luis Valentín, que él es un poco más experto en esa parte, y, él es el que sabe más, digamos. Desde el punto de vista de científico, lo encuentro difícil, digamos. Como yo siempre digo, esa ha sido la belleza del consenso, para bien o para mal. Y la verdad es que nos hemos visto enfrentados a esto. Bueno, este próximo junio hay una reunión especial sobre áreas marinas protegidas para ver cómo podemos llegar a acuerdo y de alguna manera eh, avanzar en esta temática, tomando en cuenta lo urgente que se hace otorgar esta protección extra. Em, pero, claro, ahí ya entra el tema más político de la negociación de cómo avanzar con esos países que incluso quieren redefinir qué es un área marina protegida después que todos los países se pusieron de acuerdo en una definición. Así que es una pregunta muy buena que, resumiendo, no tengo la respuesta. No tengo la respuesta y lo hemos conversado con otros colegas y como fue tan exitoso por muchos años, como tú bien dijiste, como que nadie se atreve a buscar la forma de modificarla. Tipo. Sí, gracias. Siempre hay también o sea, el debate, siempre se habla de cuánto nosotros hacemos el esfuerzo de acercar hacia lo político, hacia lo económico, pero también debe haber un esfuerzo del otro lado, ¿cierto? De se acercar al lenguaje, al conocimiento científico, y bueno, por eso también hacemos la extensión y lo que estamos haciendo ahora. Yo tengo una pregunta un poco difícil, política. Tú contesta hasta donde puede, pero me gustaría saber así, cuáles son los países que lideran las propuestas de áreas protegidas, medidas de conservación, estudios científicos que apoyan ahí, o sea, que son hechos para saber el impacto de la captura de krill y todo eso, y cuáles son los países que tienen mayor captura de krill y, en el área. A ver, ahora es un poco más difícil porque hay propuestas como la del mar de Weddell que cada vez se han ido uniendo más países, pero en términos generales los más antiguos, se podría decir, desde las primeras propuestas del mar de Ross y de Antártica del Este, está Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, bueno, ahora la Unión Europea, el Reino Unido, Chile, Argentina, obviamente. Esos son, bueno, ahora como decía, hay mucho más proponentes, pero esos más o menos eran
los países que venían desde antes. Noruega también se ha unido y eso hace precisamente el enlace con los países que más pescan krill. El principal país pesquero de krill es Noruega, precisamente. Noruega, China. em, en Cámara se habla un poco de países pesqueros y no pesqueros. Por ejemplo, Estados Unidos genera mucho conocimiento, pero ellos no pescan. Chile es un país pesquero, que si bien no es el más importante, su cuota es relativamente eh, pequeña, pero somos proponentes y como le he mostrado, estamos generando información porque queremos, digamos, proteger y manejar de manera precautoria. Y en cuanto a los países que no están a favor de las áreas marinas protegidas, principalmente China y Rusia. Eh, China es uno de los países que de alguna manera reinterpreta, como dije, la definición del uso racional lo entiende como algo que es un derecho a pescar. El caso de Rusia también es bien particular porque Rusia, por ejemplo, no está pescando en este momento, no pesca ni krill ni bacalao, pero es un fuerte opositor a las protecciones extra, tanto así de las áreas marinas protegidas como la protección de las áreas que colapsan o cualquier medida, digamos, de manejo espacial. Em, y obviamente hay un tema geopolítico ahí que agrega más pelos en la sopa que lo ha hecho más complejo en los últimos años. Así que va a ser una reunión bien interesante en el próximo junio en la ciudad de Santiago. Sí, imagino. Y César, hay una última pregunta aquí online. María Amenábar dice que tiene el micrófono malo. Le gustaría que tú contara un poco sobre el rol de los observadores científicos a bordo de los barcos pesqueros. ¿Qué tanto poder de control hay ahí? ¿Es una posición riesgosa para los observadores? ¿Qué órgano envía a los observadores científicos? Muy buena pregunta porque creo que de hecho me salté el slide que se pegó un poco y la adelanté. El programa de observación científica de la CRUMA es otro de los grandes hitos que se estableció hace muchos años. Y claro, ahora me acordé que había otra diapositiva de cómo disminuyó la mortalidad de aves en las líneas de pesca gracias a las medidas de conservación que se toman. El sistema de observación de Camelar, como decía, es un ejemplo para muchas organizaciones pesqueras y lleva muchos años. En el caso, por ejemplo, de los buques de krill, todos los buques tienen que llevar un observador a bordo. Y en el caso de los buques la pesca de bacalao, tienen que llevar dos observadores a bordo. Uno nacional, o sea, del país de la bandera del buque, y uno internacional. Y ellos, digamos, son los encargados, eh, más que ser a veces se confunde un poco, ¿no? Más que ser inspectores, porque, por ejemplo, en el caso de las inspecciones la hace la Armada, por ejemplo. Ellos chequean a veces los buques pesqueros en la península. Los observadores cumplen muchas funciones. Uno, que se cumplen las medidas de conservación que les corresponden, en el caso de, por ejemplo, de los desechos plásticos, de que no haya marras plásticas. Todo eso está regulado por medidas de conservación. Digamos, los desechos de aguas, los incineradores. Ellos son responsables de cumplir que todo eso, digamos, se cumpla, pero también tienen un rol súper clave que es colectar datos científicos. Eh, Fauna asociada que sale en la pesca, observaciones de mamíferos marinos, las aves, mediciones de krill, tamaño, estructura de talla, todo eso es clave y eso nutre a los grupos de trabajo que a la vez van discutiendo las distintas problemáticas y lo llevan a la comisión para tomar medidas de conservación. En el caso de Camelar, prácticamente no hay incidentes digamos, de problemas que hayan tenido
o que sea riesgoso el trabajo que hacen los observadores. Como le decía aquí, todo el peso recae sobre un país y cuando ellos no respetan una medida de conservación es el país, no el buque ni la empresa el que cae en un incumplimiento que es tratado en la reunión anual de la comisión. Por lo tanto, todo está muy bien regulado, igual que, como les decía, las capturas se hacen cada 5 días y ellos tienen que enviar la información al país y el país a través de sus distintos servicios lo hace llegar a la secretaría o a veces el buque lo hace llegar directo. Y cada vez que algo de eso falla, inmediatamente hay una alerta o si no informó la posición del buque, hay una alerta que le llega a las autoridades del país y ellos deben responder de inmediato. Entonces, en ese sentido, em, está muy bien regulado y a su vez el respaldo que tienen los observadores científicos, digamos, es lo mismo. Hace unos años se modificó las medidas de seguridad que tenían, las conexiones satelitales, digamos, y todo eso se ha ido modificando para que aún sea más seguro. Entonces, en ese caso, en general, los observadores no tienen problemas y hacen sus trabajos normalmente. Muchas gracias, César. Muchas gracias por la charla. Yo también aprendí mucho. Siempre un gusto escucharte. Y fue súper interesante también el debate y las preguntas. Muchas gracias a todos y todas que están aquí. Y yo les dejo igual la invitación para el próximo coloquio, el 13 de junio. Va a hablar Mónica Antilén sobre química de suelos y creación de ley de suelo. E o outro que queria comentar é que Chile também vem eventos importantes, certo, César, de internacionais que Chile vai aí organizar. Esse ano, em setembro, Congresso Mundial de Pingüinos em Chile. Próximo ano, esse ano de Ciência Antártica, o próximo é o Mundial, não? Em Chile. Sí, sí, este año, claro, el Congreso chileno de Ciencias Antárticas. Y el próximo año toca la conferencia antártica más grande que se hace desde prepandemia, que se va a hacer en Pucón en agosto. Sim. El SCAR, que é um congresso muito grande, que estão todos os especialistas de investigação antártica de diferentes áreas, desde química, climatología, biología, que es muy importante. Entonces, bueno, muchas gracias. Y No, bueno, muchas gracias a ti por la invitación, un gusto. Como decía, me hubiese gustado estar ahí, pero no alcancé, venía llegando de otro viaje. Pero sí, un agrado poder presentar un poco, que siempre se hace corto hablar de esta temática, pero un gusto. Cuando me requieren, aquí estamos. ya, gracias.